Bueno, ya estamos nuevamente con las mañanas informativas. Hace 2 días se celebraron 100 años de la muerte de uno de los más grandes pensadores, a mi parecer, de repente no al parecer de todos, de Manuel González Prada, ensayista, político, anarquista. Y para poder revisar desde el punto de vista histórico nos acompaña el historiador de la Universidad Católica, Rafael Sánchez Concha, quien ha sido mi profesor, por eso lo he invitado. Claro, pero muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién fue González Prada y qué significaba ser anarquista? ¿Ya? Lo cual en tiempos actuales sería una locura, ¿no? Sí, pero es que el tema del anarquismo no es tan fácil de entender. Sí. ¿Por qué? Porque el anarquismo forma parte del romanticismo del siglo XIX. El anarquismo es una reacción a la opresión del Estado. Por supuesto, a una opresión imaginada por los intelectuales decimonónicos, ¿no? Por ejemplo, Proudhon, Bakunin, ¿no? Eso es el anarquismo. Ahora, hay un anarquismo intelectual que es crítico con el Estado, que es crítico con los representantes del antiguo régimen, como fue Manuel González Prada, y también hay un anarquismo político, activista, que lo veo en violento. Europa, lo veo en Europa por todavía, supuesto, claro. Fuerte. Claro que sí, pero hay una teoría del anarquismo, ¿no? O sea, hay un bagaje intelectual fuerte del anarquismo en el siglo XIX. Ahora, por eso te digo, hay un anarquismo intelectual, como el de Proudhon o el de Bakunin, y en González Prada, el epígono, González Prada sería el epígono de estos personajes, y también hay un anarquismo pues violento, ¿no? De asesinos, típico de fines del siglo XIX, por ejemplo, el que asesinó al ministro Cánovas del Castillo, ¿no? Que fue el que mantuvo pues, las riendas del poder justamente a la muerte del rey Alfonso XII de Borbón, ¿no? Y mantuvo el equilibrio, fue un anarquista, ¿no? El que lo mató. O sea, eso es el anarquismo, ¿no? No es un tema fácil de entender. Lo que puedo decir es que es una reacción a una supuesta presión de los estados, ¿no? Y en un contexto romántico. Ahora, hay que entender que el romanticismo, que es la ideología central del siglo XIX, defiende valores de forma apasionada, ¿no? El romanticismo se puede definir como el espíritu y la pasión, ¿no? El espíritu son las ideas, ¿no? La pasión es la forma de defender esas ideas, el Geist und Drang, ¿no? Como decían los alemanes. ¿Cuál fue cómo se convierte González Prada en anarquista? ¿Cuál era el marco ¿cómo se convierte? en la historia del Perú? ¿Por qué? Porque González Prada era un hombre que pensaba mucho. Ahora, voy a hablar un poquito de los orígenes intelectuales de González Prada, ¿no? Manuel González Prada era nieto de un caudillo realista, ¿no? El abuelo era un develador de rebeliones en Huánuco, ¿no? Que incluso la corona pensó en extenderle hasta un título de nobleza porque fue muy exitoso. Bueno, González Prada estudió en el seminario de Santo Toribio y coincidió con Pierola, ¿no? Coincidieron justamente en esos años. No terminó el seminario, se escapó, ¿no? Era un joven muy rebelde, y siempre tuvo una actitud crítica hacia lo que nosotros podemos llamar antiguo régimen. Es decir, los cuerpos gobernantes del Perú, el ejército, la iglesia, la aristocracia local. Entonces, González Prada reacciona contra ellos. Ahora, lo hace de forma espontánea, pero luego se vuelve un anarquista intelectual porque lee a los anarquistas europeos, ¿no? Y se da cuenta que pensaban como él y se convierte en un epígono, ¿no? Ahora, ¿a quién combate González Prada? Pues como les dije, al ejército, a la iglesia, al conservadurismo, y el conservadurismo para él estaba encarnado en Nicolás de Pierola, ¿no? Por ejemplo, que es su gran enemigo y a quien ridiculiza, ¿no? Muchísimo. Ahora bien, ¿qué representa González Prada?
¿En qué momento vemos a González Prada como el gran intelectual? En el momento de la fractura histórica, que es la Guerra del Pacífico. ¿No? La Guerra del Pacífico, hay que recordar, que es el momento en el que los peruanos se dan cuenta de que existe una nación peruana, ¿no? Por supuesto, antes también había habido intelectuales que habían teorizado sobre la nación peruana. Recordemos a José María Córdoba y Urrutia, ¿no? El primer autor del primer libro de Historia General del Perú, ¿no? O recordemos a Sebastián Lorente, que a pesar de no ser peruano era nacionalista. Pero González Prada es el gran enfatizador en que la guerra con Chile nos hace ver que somos peruanos, ¿no? En ese momento. Y a través de un celebérrimo discurso, que fue el discurso del Politeama, que todos lo hemos leído, ¿no? Lo hemos leído en el colegio. Es un discurso corto, muy enfático, muy rotundo, ¿no? En el que llama justamente, en el que dice los viejos a la tumba, ¿no? Los jóvenes a la obra. Pero ¿quiénes son los viejos? No, obviamente no son los ancianos, no se refiere a eso. Los viejos son, para él, ¿no? Los conservadores, son los militares, es la iglesia, son los caudillos, ¿no? Viejo para él era Piero Lara. El viejo modelo político. El viejo modelo político del antiguo régimen. Que claudicó ante Chile en la Guerra del Pacífico, ¿o no? Yo no sería tan generalista, ¿no? Con esa opinión. No, sí, no, algunos sí, pero la inmensa mayoría también se inmoló, ¿no? Pero digamos contra el sistema, contra ese sistema viejo, ¿no? Contra ese sistema que para él era pues inoperante ya, ¿no? Entonces llama a la obra. Ahora, hay que entender otro tema de González Prada. González Prada era romántico, contradictoriamente realista, era anarquista, era racista, de eso no se dice nada, ¿no? O sea, tiene palabras muy duras contra las castas negroides, por ejemplo, ¿no? Defendía al indio, sí, pero a los negros no, ¿no? Era positivista, eso hay que entenderlo muy bien. González Prada era un positivista. Ahora, el positivismo, al igual que el romanticismo, es la otra gran ideología decimonónica, ¿no? El positivismo, que es la postura cientificista creada por Augusto Comte, postulaba lo siguiente, que la ciencia lo explica todo. Y recordemos que González Prada era un hombre de ciencia. González Prada no era un abogado de San Marcos, no era un doctor en ciencias políticas y administrativas, que era todo lo que era lo que mayormente estudiaban los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX. González Prada estudió en el seminario de Santo Toribio y se aficionó a las ciencias puras y duras, y sobre todo a la química. En su hacienda de Cañete hacía experimentos, ¿no? González Prada es, por ejemplo, anticlerical y es ateo, convicto y confeso, justamente por ser positivista, ¿no? Y era un positivista absolutamente dogmático. Por ejemplo, cuando habla sobre la educación católica en Páginas Libres, ¿cómo comienza? Comienza con un párrafo, pero devastador, ¿no? Marquemos en un mapa, así como el médico marca las zonas infectadas por la peste, marquemos a los colegios de educación católica, ¿no? Y le pasa revista a todos los colegios católicos. Ya habían regresado los jesuitas, ¿no? Al Colegio de la Inmaculada. ¿Era intolerante? ¿Intolerante con la religión? Sí, Sí. Eso sí. Absolutamente intolerante con la religión. Se fue a Europa. Estuvo en Europa, ¿no? conoció a Renan, Sí. por ejemplo, que tiene una vida de Cristo, pero como hombre, no como verdadero Dios, sino como hombre absoluto. Escuchó las clases de Renan en la Universidad de París, ¿no? Eso también. Estuvo en Burdeos, donde había también un núcleo de peruanos. ¿No? Hablaba muy fluidamente pues, el francés, sabía alemán, ¿no? Una cosa rara, ¿no? En un peruano de esa época. Bueno, inglés también, ¿no? Porque leía en inglés. Pero hablando de su intolerancia, era absolutamente ateo. Era un ateo militante. Y él se casó ya entrado en años, ¿no?
y se casó con una joven francesa muy piadosa, muy de comunión diaria, que se llamaba Adriana de Verneuil. Y ella se propuso reconciliar a don Manuel con la fe, con la iglesia. Fue por lana y regresó trasquilada. ¿Por qué? Porque ella terminó siendo ateizada por su esposo y se convirtió en una atea más furibunda aún que él. Por ejemplo, cuando entró en agonía don Manuel, los frailes agustinos, que eran amigos de la familia, ¿no? Don Manuel era ateo, pero no era descortés, ¿no? Era amigo de los frailes, se acercaron a llevarle el santo viático, abrió la puerta de la casa Adriana de Verneuil, ¿no? Vio que le traían la Eucaristía a don Manuel y les tiró la puerta en la cara, ¿no? Y les dijo, estos no son momentos para hacer amistades, ¿no? O sea, para que veas cómo es por lo general los intelectuales decimonónicos, tardíos, eran positivistas y tenían esa postura, ¿no? Regresa luego de su experiencia europea, regresa a dirigir la biblioteca reemplazando a Ricardo Palma y que le mete una auditoría encima. Sí, no quería a Ricardo Palma. ¿Por qué razón? Porque para él Ricardo Palma representaba pues el antiguo régimen. Ricardo Palma era tradicionista, Ricardo Palma era un aficionado al virreinato. ¿No? Ricardo Palma era costumbrista, eso a González Prada no le gustaba en lo más mínimo, ¿no? Tiene palabras duras contra Ricardo Palma. Bueno, González Prada era muy amigo de Blanco Fombona, un intelectual venezolano, y le escribía cartas contra Ricardo Palma, ¿no? Para indisponer a Blanco Fombona con Ricardo Palma. Sí, pero eso es un asunto más personal, ¿no? Eso sucede con este personaje tan interesante. Ahora, y que da para muchos estudios, muchísimos estudios, ¿no? Es un personaje oceánico. ¿Cuál crees que, para ir terminando, Rafael, sí, el gran legado? ¿Qué deja González Prada? Mira, sin González, yo puedo decir, sin González Prada no hubiese existido la generación del 900, como dice Luis Alberto Sánchez, ¿no? Sin González Prada no habría existido la generación del 20 tampoco, la generación del centenario. ¿No? ¿Qué deja González Prada? Una profunda reflexión sobre el país. González Prada es un referente al que debemos recurrir, ¿no? Al margen de su ateísmo, así es, sea de izquierda o de derecha, es un hombre que dice la verdad, ¿no? Un sujeto comprometido con la verdad, que es lo más importante. ¿No? Bueno, invitamos a que la mejor manera de conocer a González Prada es leyendo su obra, ¿no? Así es. Que no se los cuenten, sino que ustedes puedan leerlo de manera directa y contextualizando, ¿no? Porque como dices, esto era otra época, aunque a veces he tenido la oportunidad de conocer estos anarquistas españoles muy raros, muy extraños, que también son muy pragmáticos y votan muchas veces con la derecha española y nacionalista independentista. Bueno, muchas gracias. Rafael. A ti, Miguel. Muchas gracias, Rafael. Y para cuestiones históricas siempre esperamos tenerte con el mayor de los gustos en el programa. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda, un solo minuto, y regresamos con el teniente coronel Enrique Freire para ver La guerra que hicieron por mí, un libro que he escrito y se está presentando ahora en la Feria del Libro. Vamos con la última parte del programa y en un minuto estamos aquí.